Saludos a todos compatriotas, camaradas. En nombre de nuestro comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, de nuestro ministro, mi general en jefe, Vladimir Padrino López, de mi almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, y de todo el sistema defensivo territorial representado en este momento por la región estratégica de defensa integral Los Andes, al mando de mi mayor general Ovidio Delgado Ramírez. El día de hoy, quien les habla, el general de división Dani Ramón Ferrer Sandrea, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral número 22 Mérida. Tengo el honor de, en el marco del Congreso Bicentenario de los Pueblos, dictar una interesante disertación en cuanto al fortalecimiento del sistema defensivo territorial y en cuanto a seguir afianzando a todos los líderes y lideresas, a todos nuestros personas, representantes de nuestros equipos políticos que afianzan y siguen apuntalando en función de la defensa de nuestra patria. Con el respeto de la audiencia y una vez nosotros garantizadas las medidas de bioseguridad, me permito retirarme el tapaboca para iniciar esta disertación que se hizo con mucho esmero y por supuesto para seguir afianzando ese sentimiento patriótico en la defensa de nuestro país. Bien, el día de hoy se me ha dado la honrosa tarea de dictar un interesante tema que habla de esos dos polos desde el inicio de la vida humana como tal, desde el inicio de las sociedades, incluso entre las épocas más primitivas de la creación del hombre, siempre ha habido antagonismo entre grupos. Y estos grupos antagónicos generalmente siempre se han debatido entre la guerra y la paz, entre esa supremacía del más fuerte sobre el más débil y sobre todo el hecho de siempre ese mismo carácter muy humano de nuestra condición de muchas personas intentar subyugar la voluntad de lucha, de vida, de conducción sobre otras personas. En este momento, en este día, nosotros hablaremos de defensa y diplomática y por supuesto vamos a hacer unos interesantes análisis para determinar el equilibrio militar y las hipótesis de guerra. Queremos iniciar, por supuesto, con un pensamiento de nuestro comandante supremo, líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, que en el año 2009, el 29 de marzo, dijo: y estamos en una guerra de todo orden, amigo mío, una guerra política, ideológica, económica y militar. Es una guerra que apenas comienza y cuyo desarrollo nos exigirá en adelante mucho sacrificio y sobre todo mucha unidad. Quiero iniciar para que nosotros tengamos un contexto, ya como les dije, de estas luchas antagónicas desde la era más primigenia del hombre, pero quiero dar estos tres conceptos para que ustedes más o menos tengamos una visión más abierta de cómo han ido mutando o cómo se han ido adaptando los principios bélicos de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a las apetencias de determinados grupos humanos. Von Clausewitz, el gran estratega y escritor de guerra, señala, este es un término muy utilizado en el estamento militar, la guerra es la consecución de la política por otros medios. Es decir, cuando ya hay un momento de la política, donde la diplomacia, donde esos factores racionales no llegan a puntos de inflexión,
sigue la consecuencia un confrontamiento bélico. Esto es un término que fue utilizado o ha sido estudiado por muchos años y sobre todo tenía mucha vigencia cuando estaban estas guerras de tipo convencional. Después el coronel Max Manwaring, este es un coronel norteamericano que en el año 2006 en la revista Military Review señalaba, este concepto es del año 2006, ¿no? Fíjense cómo evolucionó. Existe solo una norma común para los conflictos de hoy en día. Es que no existen normas, no se prohíbe nada. Imagínense ustedes, un coronel del ejército de los Estados Unidos que ya en el año 2006 comenzaba a darnos, a mi criterio, pequeños visos de estas guerras que no son tan convencionales como en la historia pasada nosotros pudimos haber estudiado. Y por supuesto mi almirante Eladio Jiménez Ratia, en un extraordinario libro que recomiendo a todos, llamado La Guerra Difusa, señala lo siguiente: la guerra difusa se comporta como una enfermedad silenciosa, ya que se notan los síntomas solo cuando los mismos están avanzados. Y esto es un concepto que nosotros dentro de la diplomacia tenemos que conocer a cabalidad, entendiendo que muchas personas todavía piensan que la guerra es cuando caen las bombas o cuando se hacen enfrentamientos entre unidades regulares, ejércitos regulares. Y estemos muy pendientes, camaradas, compañeros, estemos muy pendientes de este concepto de guerra difusa. Según, aquí yo hago esta interesante lámina con respecto a la forma como piensan los ejércitos imperialistas y cómo muta el pensamiento militar bolivariano dentro del sistema defensivo territorial. Aquí ustedes observan, en este caso, el pensamiento imperialista, siempre está la supremacía de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada es una industria importante, es una industria donde orbitan las oportunidades económicas, las oportunidades políticas, las oportunidades geopolíticas y geoestratégicas. Ellos a su criterio generan una razón lógica. Recordemos la doctrina Monroe: América para los americanos, el invadir, el colonizar. Y por supuesto, esto también con mucho de las emociones que la psiqui imperial o que la psiqui propia de su connotación política incluso pudiese derivar. Estas Fuerzas Armadas, por supuesto, permean a través y se inmigran y actúan dentro de las normas que le establece el gobierno y por supuesto, en este caso el pueblo es el que pudiese pagar las consecuencias de este ciclo como tal. Y digo pagar porque por supuesto gran parte de los impuestos, gran parte de todos estos gastos son derivados, ¿no? de los impuestos o de esos gravámenes que se le imputan. En este caso, nuestro pensamiento bolivariano, el poder reside en el pueblo. El poder reside en el pueblo. El poder subyacente está enmarcado dentro de una constitución, y esa constitución, en este caso de la República Bolivariana de Venezuela, es el pueblo que dicta las pautas, cómo quiere ser gobernado. Por supuesto, igualmente, determinando las oportunidades, determinando las razones lógicas, y en este caso, cuando yo hablo de razones lógicas, allí la diplomacia es fundamental, porque la diplomacia es el aspecto racional de cómo se conlleva un gobierno, dentro de las políticas públicas que genera el Estado, en este caso el Estado venezolano. Y, por supuesto, el gobierno, con la Fuerza Armada y el pueblo, generan un importante y muy vigente sistema defensivo territorial. Es decir,
todo este sistema defensivo territorial generado también por el gobierno siempre va a buscar en función del bienestar, el bienestar del pueblo, la libertad y la independencia. Esta es una lámina también, a pesar de que es un poco densa, tiene unas ideas fuerza bien interesantes. Voy a tratar de ser un poco no tan extenso en esto, ¿no? Tenemos que entender la psiquis humana como nuevo teatro de operaciones, las guerras de quinta generación, estas guerras híbridas, estas guerras difusas, a pesar de que se dicen, no verás caer una bala, una bomba, no verás disparar una bala, pero en muchos de los casos estas guerras son mucho más cruentas, mucho más fuertes en cuanto al concepto de las consecuencias que se generan al pueblo. Y uno de los grandes aspectos que busca estas guerras de quinta generación, estas guerras híbridas, estas guerras difusas, es incidir en la psiquis del ciudadano como tal. Es sembrar el terror, es sembrar ese miedo a lo que pudiese pasar. Pero como lo decía mi almirante Jiménez Ratia, no necesariamente esperando que se haga el enfrentamiento bélico, sino al contrario, previamente ya se está generando una importantes consecuencias en lo político, en lo social y sobre todo en lo moral. El Estado supranacional frente al Estado-nación, por supuesto, los imperios en sus apetencias de marcar ese orden mundial siempre van a tratar de buscar esa supremacía, una supremacía sobre los estados más pequeños, los estados con menos recursos. Y por supuesto hoy día nosotros entendemos por qué a Venezuela se le cataloga como una amenaza inusual para los intereses de los Estados Unidos, entendiendo de que nunca los Estados Unidos, en este caso, pudo pensar que un estado pequeño, un estado con menos poder relativo de combate, pero con mucha historia patria y por supuesto con mucha resolución y voluntad inquebrantable de lucha, le haga frente hacia unos idearios específicos. El desarraigo de la identidad social, la pérdida del sentido sustantivo de la ciudadanía. Esto lo buscan con estas desconstrucciones sociales, los procesos de construcción, los procesos de evitar que haya un arraigo patriótico, que tú pierdas la identidad. Nos han intentado vender una sociedad, un orden mundial, una sociedad mundial, modelos importados, formas de conducirnos etéreas que van en contra de nuestra identidad y de nuestro gentilicio. Y esto lo podemos ver en la moda, lo podemos ver en la alimentación, la podemos ver en la música, en la cultura. ¿Qué debemos nosotros a la revolución bolivariana y qué debemos nosotros al comandante Chávez? Que nos rescató ese bolivarianismo, esas ganas de nosotros amar esta patria, en nosotros sentirnos orgullosos de ser venezolanos. En algún momento, nuestros jóvenes, o tal vez hace 30 años, cuando yo era un joven, uno observaba que era un objeto de culto las banderas imperiales. Y nuestra bandera venezolana, nuestra amada bandera venezolana, tal vez incluso era modo de burla. En este caso nosotros con el bolivarianismo, con estos nuevos pensamientos patrióticos, a raíz de este renacer patriótico, nosotros hemos hecho un muro de contención con este proceso de desarraigo a la identidad social. Por supuesto, ejércitos privados como nuevas formas de agresión, eso lo hemos podido ver en estos últimos años, cuando nuestro Estado, nuestra patria ha sido intentada ser violentada por estos apátridas o por estas personas, estos mercenarios, porque muchos países y sobre todo países imperiales
ven el concepto de la guerra como un negocio. Es un negocio. Y ya más adelante de la exposición, ustedes verán por qué lo digo. Por supuesto, metamensajes de democracia, paz, libertad de mercado, fin de la historia. Vamos a traspolarnos a la batalla de los puentes, ese concierto pomposo que se dio a conocer a nivel mundial, donde se hablaba de la democracia, de la ayuda humanitaria, y entre telones lo que se tejía era una nefasta invasión a nuestro país. Gracias a la voluntad de lucha, gracias a ese sistema defensivo territorial, se detectaron las amenazas y por supuesto logramos neutralizar las amenazas en ese momento planteadas. La población como centro de gravedad, esto siempre ha sido un motivo de alto debate, entendiendo que los países o las sociedades capitalistas, el centro o el epicentro es el mercado, es el dinero, es la ganancia. Y en estas sociedades progresistas, socialistas, para nosotros es el hombre, el pueblo, la condición humana, el mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Por supuesto, la guerra jurídica, guerra económica, guerra psicológica, ayuda humanitaria, siempre estos estados buscando estos artilugios legales, sociales, políticos, no buscan más que quebrantar la voluntad de lucha, no buscan más que desmoralizar a las personas en función de seguir sembrando el terror y de seguir sembrando el miedo. Esto es uno de los grandes conceptos que se aplican en la guerra difusa. Actores infraestatales, transfronterizos, por supuesto la sorpresa y la discontinuidad como principio del nuevo conflicto. El sistema defensivo territorial siempre tiene que estar, y como tal, estamos atentos y alerta a todas las amenazas. Al sistema de inteligencia comunal, popular, para nosotros, ante estas pequeñas o estas informaciones que pudiesen darse en aras de agresiones, nosotros tener los mecanismos para salvaguardar. Uso de símbolos en el conflicto, eso es sumamente importante. Los símbolos, el arraigo, el nosotros sentirnos venezolanos, y así como nosotros utilizamos nuestros símbolos, nuestro padre de la patria, nuestro comandante Chávez, ellos son símbolos de libertad, de independencia, de rebeldía. También gobiernos imperiales utilizan sus símbolos que buscan soslayar esta voluntad de lucha. Y por supuesto, este es un punto muy interesante, la nueva territorialización del conflicto. No podemos pretender o pensar de que el conflicto simplemente se va a dar en un área, un espacio geográfico. No, por el contrario, por las redes. Qué importante es nosotros mantener un verdadero control o un verdadero razonamiento lógico de las redes sociales. Todos ustedes pueden ver en cualquier página de talante de derecha donde se siembran estos metamensajes, donde se siembran estos mensajes de terror, de pánico, y muchos de ellos son noticias falsas, pero es parte de esta guerra que tiene una nueva territorialización del conflicto. Y por supuesto las asimetrías de las acciones, que es una acción que nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que digerir. Nosotros somos un pueblo que está resuelto a seguir defendiéndonos, pero más adelante ustedes verán que hay amenazas imperiales bien importantes. Entonces nosotros tenemos que aplicar estos métodos asimétricos, el David y el contra el Goliat, y solo nuestra inteligencia, nuestra perspicacia, nuestra voluntad y entender dónde estar, cómo estar y en qué momento estar es lo que nos va a llevar al éxito. Aquí ustedes pueden, esta curva de manejo del conflicto internacional
una de las ideas fuerzas que yo quiero presentarle a todos acá, los señores líderes y lideresas, es que, por supuesto, siempre va a haber esta curva va a representar el conflicto o la amenaza bélica. Aquí usted ve el crecimiento de la tensión, algunas confrontaciones, los brotes de violencia como tal, el conflicto armado propiamente dicho, el cese al fuego y por supuesto ya un proceso de estabilidad o reconciliación. Pero como ustedes señalarán y tal como lo señala el título de esta disertación, ustedes se darán cuenta que en todo momento, por supuesto, la diplomacia está haciendo su trabajo. La diplomacia, prevención, diplomacia rutinaria, prevención del conflicto, crisis diplomática, incluso ya cuando está la guerra, está la construcción de la paz y por supuesto forzar la paz. Yo creo que nuestro canciller Jorge Arriaza nos ha dado interesantes cátedras de diplomacia. Y por supuesto, ¿quién más que nuestro comandante en jefe, presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, que fue canciller de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que a pesar de las agresiones, a pesar de todos estos bloqueos genocidas y criminales e inmorales, siempre nuestro comandante en jefe, y en este caso nuestro canciller Jorge Arriaza, nunca han dado una patada a la mesa. Por el contrario, siempre han visto que el camino del diálogo, que el camino al entendimiento y al respeto de la autodeterminación de los pueblos ha sido fundamental. Eso es básicamente lo que quiero yo reflejar en este tema. Por supuesto, aquí, en la periodización de la guerra, yo señalo, ustedes verán, esto es un cuadro ampliamente estudiado por nuestro sistema defensivo territorial y aquí la idea general que nosotros tenemos que entender es que no podemos seguir pensando o no podemos seguir ideando esta guerra convencional. Si bien es cierto, esa guerra convencional está allí como una amenaza y tenemos para ello nuestros planes estratégicos, en este caso el plan estratégico de independencia, pero más allá de ello, aquí ustedes se pueden dar cuenta que a pesar de que nosotros tenemos 3 periodos de guerra, los bloqueos, las acciones para desestabilizar, el desgaste sistemático, toda esta subversión armada y hostigamiento, eso se da en cualquier momento. Nosotros aquí podemos inferir que nosotros estamos frente a una guerra. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender, si la lógica convencional hablara, nosotros teníamos que haber esperado que pasáramos el periodo de crisis, el periodo de la guerra, el primer periodo de la guerra o el segundo periodo de la guerra propiamente dicha. Y nosotros desde hace mucho tiempo ya hemos tenido que sortear una serie de actividades que van en contra, por supuesto, de la gobernanza, del principio de la gobernanza y el principio de la independencia. Curva del manejo del conflicto internacional. Aquí nosotros podemos ver, estos son unos datos interesantes para que ustedes vean la magnitud de la amenaza. Vemos que el ejército de los Estados Unidos, de acuerdo a este informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el ejército de los Estados Unidos tienen 684.000 millones de dólares en sus gastos de seguridad y defensa. Lo sigue China, Arabia Saudita, pero ustedes pueden ver acá cómo es el exorbitante gasto de seguridad y defensa, en este caso de los Estados Unidos. Por supuesto sigue China, Arabia Saudita, pero es muy marcado el amplio gasto, porque como se lo señalé, el gasto militar sostiene una importante industria, en este caso es la industria militar, y por supuesto eso deriva a estos números. Aquí igualmente, aquí tomamos otra
Otra referencia, en este caso es Global Firepower. Aquí nosotros vemos igualmente los presupuestos en materia de defensa, 750.000 millones de dólares, Rusia 48.000 millones de dólares, y aquí ustedes pudiesen ver que convencionalmente enfrentar a uno de estos ejércitos, evidentemente, ineludiblemente nosotros tendríamos que tener otras acciones o otras actividades novísimas, y en este caso nos las da nuestro sistema defensivo territorial. Esto es un trabajo bien interesante que nosotros recabamos de un libro llamado La política exterior de Estados Unidos, pasado y presente. Esto es un trabajo que hizo los estudiosos David Silvan y Stephen Majestic, que se basa en una cantidad de datos históricos, y por supuesto en función a estos datos ellos hacen una extrapolación, un análisis de cómo el gobierno de los Estados Unidos, ellos analizan las amenazas y por supuesto las acciones que ellos toman. En este caso, por supuesto, el país es un estado clientelar, perfecto, sí. Bueno, si es un estado clientelar puede ser también, ¿es aceptable? Sí. ¿No es aceptable? Entonces tienen que intentar reemplazar al gobierno. Esto pasó en el caso A, Chile en 1973, con Salvador Allende, en el año Panamá en 1989, Haití en 1994, el intento de golpe de Estado dado en Turquía en el año 2016. Cuando el Estado no es un país clientelar, ellos allí también tienen una encrucijada. Por supuesto, ese país es un Estado enemigo, no. Tienen que buscar estrategias para adquirirlo, para que este Estado sea un Estado clientelar. En este caso, por supuesto, Europa del Este, los Estados bálticos. En el caso de que sí sea, bueno, las acciones, si el país que ellos señalan como amenaza es un Estado enemigo, las acciones militares son prometedoras. Adelante. Nos quedamos acá. ¿Las acciones militares son prometedoras? No o sí. Si es no, las negociaciones son prometedoras, y aquí igualmente nosotros observamos que hay dos formas de acción. En este caso, considerar cambiar la categoría a Estado enemigo, gobierno fallido, gobierno forajido, narcoestado, y fíjense las casualidades, ¿no? Por eso lo interesante de este trabajo, porque es que hay muchas casualidades que son interesantes, que todos ustedes analicen a profundidad. Y por supuesto, si las acciones militares son prometedoras, el régimen, ya sale la palabra régimen, el régimen enemigo es percibido como ilegítimo, porque siempre estos estados imperiales buscan la ilegitimidad, porque es esa ilegitimidad relativa la que va a sustentar las posibles acciones bélicas. Por supuesto, si es sí, intervenciones hostiles encubiertas e intervenciones hostiles no encubiertas. En este caso, si hay riesgo de perder el estado clientelar, no, mantenimiento de rutina, el caso Japón, Australia, Suiza, países que comulgan en este caso plenamente con los Estados Unidos, y por supuesto tienen unas relaciones estables. En el caso acá, las negociaciones son prometedoras, sí son. El caso de Irán en el 2015, y sanciones o cambio de régimen, lo que sucede en Corea del Norte desde 2003, Irán desde 2001, Rusia, todas las sanciones, que a pesar de Rusia ser una potencia militar y uno de los países, una de las potencias que coadyuva al orden mundial, está siendo sancionado desde el 2014, y Ucrania en 2014. Y bueno, ya para finalizar acá este análisis que hacen estas dos personas, por supuesto ya aquí importante, las intervenciones hostiles encubiertas, que esto ya está enmarcado dentro
de las guerras difusas, las guerras de quinta generación, donde pueden separarse el apoyo de los militares al régimen. Ellos siempre van a buscar que el Estado legalmente constituido busque separarse el apoyo que da la Fuerza Armada de ese Estado para arrinconar, si se puede llamar de alguna manera, para arrinconar ese Estado legalmente constituido. Vale el caso reciente que le pasó a los hermanos bolivianos. Por supuesto, y ayuda para armas de fuerza opositoras, en estos casos grupos mercenarios, grupos radicales de extrema derecha, y ayuda de los grupos en el exilio. Igualmente, por organizaciones no gubernamentales, donde ya comenzarán su importante guerra mediática. Y cuando la intervención hostil no es encubierta, ya el Estado enemigo está en guerra. Ahí se generan dos puntos de inflexión, y se determina si se requieren tropas terrestres o si existe una insurgencia presente con los diversos soportes militares. En este caso de soporte de fuerzas insurgentes, podemos recordar lo que sucedió en Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1995, la guerra de Afganistán en el año 2001 y la invasión a Libia con la muerte de su líder Gaddafi en el año 2011. Adelante. Y bueno, los grandes riesgos que afronta nuestra República Bolivariana de Venezuela. Aquí yo coloco algunos ejemplos de disoluciones. Aquí ustedes recuerdan cuando fue disuelta en 1991 la Unión de República Socialista Soviética, la Gran Colombia, el gran sueño de nuestro libertador Simón Bolívar. Lamentablemente en el año 1831, a través del movimiento separatista La Cociata, liderado en el momento por el general José Antonio Páez, dio al traste de ese sueño de unión, de perpetuidad que tenía nuestro padre de la patria. Y en el año 1992-2006, la disolución formal de Yugoslavia también. Aquí es interesante porque eso también hay estudios, hay análisis de que también esa apetencia secesionista pudiese en algún momento permear dentro del Estado venezolano, y somos nosotros, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el sistema defensivo territorial, de seguir haciendo nuestra patria un Estado monolítico, un Estado unido y un Estado fortalecido. Aquí hay unos paradigmas de defensa para nosotros lograr el equilibrio de fuerza, y nosotros entendamos el equilibrio de fuerza. Aquí podemos ver el rojo, en este caso va a señalar esas talantes capitalistas, y en este caso el azul, el bolivarianismo, la doctrina Monroe, encabezando América para los americanos, esos principios de supremacía, de colonización contra el bolivarianismo. El ejército bolivariano, el ejército de nuestro libertador Simón Bolívar, que era el pueblo en armas. Nuestra milicia hoy día, estoy completamente claro y seguro de que el ejército, la milicia bolivariana de hoy día, es el mismo ejército que cruzó los Andes con nuestro libertador Simón Bolívar. Es el mismo ejército que luchó en Carabobo. Es el mismo ejército del Vuelva Ankara, de las queseras del medio. Entonces, el bolivarianismo es libertador, es de paz, es de orden mundial. Acá los estados supranacionales, esa seguridad imperial, esas apetencias de ser policías del mundo, sobre nosotros marcamos la seguridad internacional y la paz la sostenemos con el Estado comunal. Estoy plenamente convencido, señores camaradas, que el sistema defensivo territorial, a través de nuestras milicias, de nuestros cuerpos combatientes y nuestra Fuerza Armada,
es la herramienta disuasiva más eficaz y eficiente que hoy día nosotros tenemos. El pueblo en armas, eso es fundamental. La unión industrial militar, creo que ya se lo señalé minutos atrás, que estos grandes gobiernos mantienen una importante industria militar, aviones, armas cada vez más letales, armas inteligentes. En cambio nosotros apostamos a la unión cívico-militar y apostamos no para invadir, apostamos no para colonizar, no, apostamos para nosotros de la unión, la cívico-militar policial, nosotros seguir preservando nuestra libertad. El intento de supremacía global, por supuesto, ante estas apetencias de supremacía, se enfrentan nuevos actores. Se enfrenta a la República Popular China, sale al tapete Rusia, sale Corea del Norte, sale Irán, salen una serie de países que a pesar de su potencia militar, también hacen ver de que la supremacía no es lo más correcto. Y por supuesto nosotros acá apostamos a un sistema defensivo territorial, nacional y geopolítico. El poder implantado de manera suave, duro e inteligente. La guerra difusa, las guerras de quinta generación, buscan el poder inteligente, entendiendo que también ustedes se dan cuenta de los importantes gastos que hacen estas potencias, pero ellos también tienen que entender de que las guerras siempre generan cuantiosas pérdidas o cuantiosos gastos, y ellos inteligentemente hacen sus evaluaciones. Y por supuesto nosotros, una vez más, sale la diplomacia, lo que yo les señalaba, mientras ellos tratan de imponer el poder, nosotros estamos abocados con nuestras cancilleres, con nuestros diplomáticos, a seguir sentándonos con quien tengamos que sentarnos en función de seguir preservando la paz de manera racional, de manera muy inteligente y muy racional. Y, por supuesto, la ciencia fundamental, utilizan la tecnología, utilizan los grandes recursos que tienen para seguir manteniendo ese inmenso y muy fuerte industria militar, y nosotros por supuesto utilizamos la nueva epidemiología, donde nosotros seguimos sembrando el patriotismo, nosotros seguimos sembrando ese amor a esta patria, como la tuvo nuestro Bolívar, como la tuvo nuestro Sucre, como la tuvo nuestro Miranda, como la tuvo nuestro Ezequiel Zamora, como lo tuvo nuestro comandante Hugo Chávez, en función de que todos y todos los venezolanos estemos resueltos a defender la patria, aún con riesgo de nuestra vida si fuese necesario. Esto es un trabajo, esta lámina ya estamos finalizando. Esto es una lámina que yo elaboramos a raíz de un interesante trabajo hecho por mi mayor general Pascualino Angiolino, donde se expresa que, bueno, existe una dimensión geopolítica internacional. Nosotros nos enseñaron, en la Cuarta República nos enseñaron un mapa donde nosotros estábamos arrinconaditos. Y esta nueva geopolítica nos ha enseñado que hay otras formas de llevar la geopolítica. Estas dimensiones internacionales, de hacer geopolítica internacional, salió al tapete el modelo bolivariano de defensa integral. Algunos países, Cuba, Vietnam, por decirlo en alguna forma, han establecido el sistema defensivo territorial, donde las personas están resueltas a defender la patria. Y, por supuesto, al rescatar el bolivarianismo, la vigencia del pensamiento bolivariano. ¿Y cuál fue el pensamiento de nuestro padre de la patria? La unidad de los pueblos, la unidad. Nosotros vemos a los colombianos como hermanos nuestros, nosotros vemos a los chilenos, a los bolivianos, a los peruanos, somos hermanos, porque somos suramericanos. Que los gobiernos han intentado separarnos por formas distintas de pensar, eso es otra cosa. En cambio,
nuestro comandante Chávez generó esos centros de poder, esos centros emergentes de poder, donde el realismo, el idealismo y la integración generó intereses nacionales. Por eso nosotros vimos el ALBA, nosotros vimos el UNASUR, nosotros vimos el CELAR, que son órganos que, muy aparte de lo que es las Naciones Unidas, muy aparte que es la OTAN o que es la Organización de Estados Americanos, buscaron integrarnos con ese sistema con ese bolivarianismo, con esa pertenencia y con esa identidad general que nosotros tenemos. ¿Para qué? El comandante Chávez decía algo muy lógico: nosotros tenemos que hacer muros de contención para lograr ese equilibrio global. Eso es fundamental dentro de este orden mundial. Aquí vemos una interesante lámina donde nosotros observamos una de las grandes potencias que en este momento lamentablemente nos adversan, en este caso el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, y vemos por supuesto sus áreas de influencia, en este caso la Organización de Estados Americanos, la Organización de Tratado Atlántico Norte y algunos otros organismos internacionales, en este caso la ONU, que tiene todo este concierto. Aquí podemos ver también estas acciones, estas potencias emergentes, en este caso Rusia y China e Irán, y por supuesto nuestros vecinos, Colombia, que a pesar de que también hace influencia dentro de Sudamérica, por supuesto tiene marcadas alianzas con el gobierno de los Estados Unidos. Y en este caso, en esta lámina subsiguiente, podemos observarlo de mejor manera. Aquí está el bloque que pudiésemos nosotros observar, un bloque de importante talante capitalista de derecha, y por supuesto nosotros acá en Sudamérica con los organismos regionales, UNASUR, CELAC y ALBA, que buscamos esa unidad y ese concierto internacional con diplomacia, con paz, con respeto a los derechos humanos, con no aceptar la xenofobia como forma de vida, sino por el contrario, que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas se desarrollen en las mejores condiciones. Y bueno, aquí observamos que a pesar de toda esta alineación, por supuesto tenemos el caso Colombia, que el caso Colombia está, eso no es secreto para nadie, tiene una total alineación con el gobierno de los Estados Unidos. Y por supuesto nosotros, gracias a esa visión profunda e importante del comandante Chávez, por supuesto hicimos importantes alianzas con Rusia, China, en este caso con Irán y otros países, muchos países más. Es decir, Venezuela hoy día no está sola, seguimos nosotros luchando con diplomacia, con mucha profundidad y altura, bajo el liderazgo fehaciente de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, fortaleciendo esos lazos regionales, fortaleciendo los lazos internacionales en aras siempre de preservar la paz. Es por ello, apreciados líderes y lideresas, espero que con esta presentación hayan ustedes adquirido, sobre todo no tanto la verdad absoluta, es simplemente algunas pinceladas que le den esa iniciativa para seguir profundizando y sobre todo seguir entendiendo lo importante de nuestro sistema defensivo territorial, elemento per se para nosotros seguir manteniendo la tranquilidad, manteniendo la gobernanza, el elemento disuasivo más importante que junto a nuestro ejército, a nuestra armada, a nuestra aviación y a nuestra Guardia Nacional y a nuestra milicia, nosotros seguimos generando ese tejido social, esa telaraña inexpugnable de que nosotros no podemos permitir de que ningún grupo estructurado, ningún grupo irregular y por supuesto, ninguna bota imperial ose penetrar a nuestro Estado. Quiero finalizar citando a nuestro padre
a nuestro comandante supremo Hugo Chávez cuando él señala que estamos cambiando todo el concepto y la doctrina militar en Venezuela. Ya lo cambiamos, ya los cambiamos. Los militares hoy día pensamos muy distinto a los militares de hace 30 años, totalmente. Y tenemos que convertir a Venezuela en un país inexpugnable, blindado por dentro y por fuera. Y para ello es necesario darle vida y forma a la guerra de todo el pueblo. Ha sido un honor compartir estos minutos con ustedes y espero que haya sido de su provecho y por supuesto un fuerte saludo a todas nuestras directivas, a todo nuestro alto gobierno en aras de seguir a través del Congreso de los Pueblos, seguir fortaleciendo esa voluntad de lucha, seguir fortaleciendo la gobernanza para el bienestar de nuestra patria, para el bienestar de nuestro pueblo y para seguir preservando la paz, la independencia y la soberanía de nuestra amada Venezuela. Un fuerte abrazo, traidores nunca.